es de inteligencia artificial y toma de decisiones. El ponente a este seminario es el doctor Edwin Alberto Callejas, profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha obtenido un doctorado en ingeniería de sistemas y control por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Posee una maestría en computación por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y tiene también una maestría en docencia universitaria por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Realizó sus estudios en ingeniería en sistemas e informática en la Universidad de El Salvador. Además, cuenta con posgrado en investigación científica de la Universidad de Alicante y un posgrado en educación actuales para la práctica educativa, entre otras especialidades. Sus áreas de interés son la ingeniería en software, sistema de inteligencia, SORT, computing y toma de decisiones. Ha publicado en revistas científicas, ha participado en más de 25 conferencias en temas de inteligencia artificial, procesamiento distribuido e ingeniería de software. Aparte de eso, pues él ha sido jurado, asesor de posgrados de la Universidad Tecnológica. Él está en nuestra escuela de informática. Esperamos pues que les guste su ponencia. Él tiene todas las capacidades y experiencia en esta área y espero pues que les sirva de mucho a todos. Hoy que en esta era, pues lo que ha sobresalido, ¿verdad? En esta pandemia, pues es todo lo que es el área de informática. Y si hablamos pues de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, pues es algo muy, muy importante para todos, que espero pues que en base a los conocimientos que el doctor tiene, ¿verdad? Le sirva de muchos. Bienvenidos todos. Les cedo el paso, ingeniero, también doctor, perdón, para que empiece su ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada de Leiva. Una pregunta, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan bien la voz? ¿Me escuchan? Sí, se escucha claro. Sí, muy bien. Sí, lo escuchamos. Correcto. ¿Están viendo la pantalla compartida en este momento también? Sí. Correcto. Así es. Sí, excelente, muy bien. Vamos a comenzar. Tengo de 30 minutos a 45 minutos para poder hacer esta presentación. Es un tema bastante denso, pero también es muy importante. Quiero hablarles a ustedes un poco sobre una reciente investigación que he realizado, una investigación científica, y quiero compartírselas con ustedes, así que tengo que hacer una breve introducción a lo que queremos realizar en este caso. Veamos en este momento, el tema le he querido ponerle inteligencia artificial y la toma de decisiones. Así que vamos a poner en ese contexto de qué se trata. Vamos a hablar un poco sobre el planteamiento del problema, un poco sobre el escenario de la toma de decisiones, vamos a hablar un poco sobre la metodología de computación por palabras, voy a presentar el modelo que he construido, un poco de análisis de resultados sobre este modelo que se ha elaborado y posiblemente algunas conclusiones y trabajos futuros, que es lo que va después de este trabajo que hemos realizado. Muy bien. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros comúnmente encontramos una gran cantidad de información y muchas de ellas posiblemente sea hasta cierto punto un poco abstracta. Sin embargo, vamos a entender como inteligencia artificial la capacidad de los sistemas que tienen para actuar como humanos, pensar como humanos y que ese pensamiento, esa acción la pueden realizar de una forma racional. Es decir, que estamos ante la presencia de la creación de un agente artificial, le vamos a llamar aquí un agente inteligente que es operado por un programa, por un sistema de software que permite que este tenga un comportamiento lo más cercano posible al humano, que piense y actúa como humano. Veamos un poco, he tratado de hacer una pequeña línea de tiempo en el cual podemos decir nosotros que el desarrollo de la inteligencia artificial comenzó como tal en el año 1950. Sin embargo, esto trae más estudios previos desde hace 3.000 años, 1.500 años, como comenzamos nosotros a pensar que la inteligencia podía poderse emular en otro tipo de objetos como tal. Sin embargo, el estudio formal desde el punto de vista computacional
se acuñó el término de inteligencia artificial en la década de los 50 y comenzamos también a generar en ese momento el primer diseño computacional de las redes neuronales. Las redes neuronales datan del principio del siglo de 1990, sin embargo, su primera implementación en una computadora fueron en la década de los 50. Y también todo el término de inteligencia artificial tomó mayor preponderancia con un artículo prominente de Alan Turing. Alan Turing, si los que muchos han escuchado hablar de él, es como el padre de la inteligencia artificial, y los que vieron la película Enigma, que se encargaba de descifrar, de encriptar los mensajes en la Segunda Guerra Mundial, pues él fue uno de los principales impulsores de la tecnología que permitía que las máquinas pudieran tener un comportamiento como los seres humanos. Esa es una época oscura, podríamos decirlo de esa manera, ya que comenzamos a los desarrollos, a sentar las bases de la inteligencia artificial. Sin embargo, en la década de los 60 comenzamos ya a tratar ya con aspectos más de lógica y más generación de teoremas, en las cuales sentamos principalmente los aspectos de lógica, de matemáticas y probabilidad, que tienen sus desarrollos desde hace muchos años, siglos inclusive, pero en este momento es cuando ya les comenzamos a dar sentido al contexto de la inteligencia artificial, y surgen diferentes tecnologías que nos facilitan a nosotros ahora, inclusive el desarrollo de esta presentación que les voy a hacer. Por ejemplo, en 1965, Lotfi Sadet, en este caso, para nosotros es el padre específicamente de la computación por palabras. En este caso, él comenzó a generar la lógica difusa, un fuzzy logic, muchos lo conocemos, que son formas de cómo nosotros podemos interpretar la información de una forma diferente, con cierto grado de incertidumbre, porque es así como los seres humanos nos expresamos normalmente. Por ejemplo, una persona es alta, pero es alta relativamente desde la perspectiva de quien lo está viendo. También comenzamos a emular las redes neuronales artificiales desde el contexto, en este caso, del aprendizaje de la persona, cómo a través de la computadora podemos aprender nosotros de una forma sencilla. Y también en esta década de los 60, que para mí es muy importante, comenzamos a hablar sobre el soft computing. Podemos traducirlo directamente como computación suave. Sin embargo, el contexto más acuñado en este momento es inteligencia computacional. Ahí es donde nosotros podemos hablar de procesamiento del lenguaje natural como tal, a través de la computación por palabras, computing with word, o inclusive la creación de los diferentes algoritmos bioinspirados que se basan en cómo se comportan los seres vivos en sociedad para poder emular su comportamiento. Ahí podemos hablar nosotros del enjambre de partículas, la bancada de peces, la colonia de hormigas, los algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, podemos hablar de sistemas inmunológicos, todo ese tipo de teoremas y algoritmos de cómo emulamos nosotros el comportamiento de los seres vivos en sociedad fueron desarrollados en esta década. Por esta es la década de la razón. Luego nosotros pasamos a una década que comúnmente nosotros lo conocemos como la época romántica, en la cual nosotros queríamos aplicar, diferentes investigadores querían aplicar directamente los teoremas de la inteligencia artificial con las capacidades tecnológicas que teníamos en ese momento, de una forma muy romántica, y así fue como aparecieron lenguajes de programación como Lisp o Prolog. De alguna manera los sistemas expertos de alguna u otra manera se quedaron limitados, y por lo tanto su desarrollo de la inteligencia artificial quedó aquí un poco estancada, porque las capacidades que teníamos eran bastante limitadas, tanto en lenguaje de programación como capacidad de procesamiento de datos. Luego, en la década de los 80, llegamos a una etapa en la cual la inteligencia artificial, la investigación se detuvo considerablemente, y específicamente los esfuerzos se desviaron hacia la parte de extracción del conocimiento y la minería de datos, el aprendizaje automático. En la década de los 90, pues hay un renacimiento en la cual ya acuñamos el concepto de agente inteligente con el desarrollo de unas nuevas técnicas de redes neuronales. Luego pasamos a principios del 2000, al principio del siglo, de la inteligencia artificial, en la cual nosotros ya hablamos de procesamiento del lenguaje natural de una forma automática. Luego llegamos al 2010 hasta nuestra época con la industria 4.0, en la cual nosotros ya podemos hablar de machine learning, deep learning,
y Internet de las Cosas, Big Data, que son tecnologías que vienen a desarrollar considerablemente todas aquellas deficiencias que tenía la inteligencia artificial hasta ese momento. Y podemos llegar inclusive hasta nuestra época con la visión artificial, la toma de decisiones, que es lo que nos corresponde en este momento, la tecnología 5G, que es un catalizador, en este caso, de la transferencia de información para evitar pérdida de datos, para la transferencia de datos entre dos agentes y tomar decisiones, y los robots humanoides, que ya son una realidad en ciertas latitudes. Veamos. Este escenario me gusta mucho para poder separar nuestro área de investigación. Hablamos de la inteligencia artificial. Voy a dejar de lado la parte de la robótica. Vamos a poner aquí, vamos a dejar de lado la parte de robótica, que eso son otra área de desarrollo de la inteligencia artificial. También voy a dejar de lado el tema de visión artificial, que es el procesamiento de imágenes, que también es otra área de la inteligencia artificial. Y me voy a centrar específicamente en el soft computing o inteligencia computacional, en la cual nosotros vamos a tomar tres grandes áreas de investigación. Una es la emulación del razonamiento lingüístico y la representación del conocimiento a través de la computación con palabras como base de la lógica difusa y los conjuntos difusos. Luego, otro elemento importante en la inteligencia computacional son los algoritmos de optimización bioinspirados, lo que les comentaba, que son algoritmos que tratan de emular cómo se comportan los seres vivos en sociedad, que son no de forma individual. Y por último, el tema de las redes neuronales. Estos aspectos en su conjunto forman parte de lo que se conoce como inteligencia computacional y son los elementos que están implícitos en la investigación que estoy presentando en este momento. Ahora, para entrar en materia con el problema de toma de decisiones. Bueno, la toma de decisiones es una actividad que nosotros realizamos periódicamente como seres vivos. Hoy vámonos a los seres vivos, a las personas. Nosotros lo que queremos es emular el comportamiento de las personas, los seres vivos. Entonces, la toma de decisiones es una actividad cotidiana que nosotros realizamos. Comúnmente es un proceso cognitivo que lo hacemos nosotros automáticamente como seres vivos. Veamos. Ustedes cuando deciden qué camisa ponerse, ustedes toman una decisión. ¿Qué ruta de buses ustedes tomar para ir a su trabajo, ir a su oficina o ir a tal lugar? Toman una decisión. ¿Qué vehículo comprar? Ustedes toman una decisión. ¿Qué tipo de alimento ustedes ingerir en el almuerzo, en el desayuno, en la cena? Ustedes toman una decisión. Entonces son procesos cognitivos que ustedes realizan de forma individual y toman una ruta de acción. Nosotros vamos a alejarnos en este caso de esas tomas de decisiones individuales y nos vamos a centrar específicamente en las tomas de decisiones grupales, porque para las tomas de decisiones individuales podemos aplicar diferentes técnicas que nos permitan procesar información de la experiencia que tengamos en ese momento. Sin embargo, estamos hablando de toma de decisiones en grupo, lo que andamos buscando es que un conjunto de agentes que participan en la toma de decisiones puedan ponerse de acuerdo para poder tomar en conjunto una ruta de acción. Ahora bien, por ejemplo, decidimos nosotros qué tipo de decisiones podemos tomar en grupo. Bueno, voy con mis amigos a decidir qué tipo de película vamos a ir a ver, a qué cine ir, qué tipo de sala. Sí, tomamos una decisión grupal. También, cuando yo quiero comprar un vehículo, yo le puedo preguntar a un mecánico, a mi esposa, quiero preguntarle también al jefe o mi persona, qué tipo de vehículo puedo comprar también. Son tomas de decisiones grupales. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión grupal, tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos. Uno de ellos es la consistencia. Vamos a definir la consistencia como el grado de contradicción que podemos tener nosotros en las opiniones que podamos llegar a dar. Es decir, necesitamos que las opiniones que las personas den sobre una determinada alternativa sea consistente, que no tenga mucho grado de contradicción o variabilidad. Es decir, esta persona que va a formar parte de la toma de decisiones grupal tiene que tener experiencia sobre el tipo de decisiones que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque vamos a someternos a una ronda de negociaciones, a una discusión en la cual vamos a comenzar a ceder en base a los argumentos que presente otro y poder decidir si, ok, esa alternativa es la que más nos conviene a todos. En función de ello, vamos a lograr nosotros un consenso. El consenso lo podemos categorizar nosotros de dos maneras. El consenso topológico es aquel que nos permite evaluar el grado de acuerdo al que logramos en el grupo en torno a una determinada alternativa,
Y luego, una vez que ya tenemos un nivel de acuerdo bastante alto en el grupo sobre una determinada alternativa, ya sea esta, el tipo de película que quiero ver o el tipo de auto que quiero comprar, llego a un consenso algebraico donde la mayoría está de acuerdo con la alternativa que hemos decidido adoptar. ¿Por qué? Porque la idea es que el consenso permita que la mayor cantidad de personas esté de acuerdo y que estén involucradas en la toma de decisiones que estamos tomando en este caso para seguir la ruta de acción que hemos establecido. Entonces, cuando hacemos la toma de decisiones en grupo, es importante que tomemos en cuenta ciertos elementos. Por ejemplo, la estructura de la representación en la cual yo voy a dar mis opiniones. Es importante porque yo tengo que establecer una forma en la cual yo voy a opinar. Por ejemplo, yo voy a opinar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo o no estoy en nada de acuerdo. Diferente que yo diga estoy 0.75% de acuerdo, o estoy un 7% de acuerdo, un 8% de acuerdo. Es decir, no estoy tomando en este caso una forma homologada para poder dar mis opiniones. Entonces tengo que tomar en cuenta qué tipo de estructura voy a utilizar para hacer mi representación de mis opiniones. Número 2, tengo que tomar en cuenta la consistencia de los individuos, es decir, la contradicción que podemos llegar a tener en una toma de decisiones. Si ustedes, pónganse, ustedes están en un grupo tomando decisiones y están todos opinando en torno a una alternativa y una persona dice, sí, estoy de acuerdo con esa posición o con esta alternativa, y el otro dice, sí, tenés razón o no tenés razón, y el otro dice, sí, estoy de acuerdo, y siempre que le preguntan a la persona, sí está de acuerdo. Ustedes necesitan que también que esa persona no sea muy variable en su opinión, necesitan que la persona también pueda enriquecer el proceso de toma de decisiones. Es decir, una persona tiene que tener conocimientos previos, experiencia, y sus opiniones no tienen que ser muy variables. Está demostrado que la toma de decisiones en grupo es más importante porque permite tomar mejores decisiones que la toma de decisiones individual, porque la toma de decisiones en grupo se han analizado una gran cantidad de aspectos que posiblemente una toma de decisiones individual no es posible. ¿Okay? Entonces eso es importante que lo tengamos muy claro porque la consistencia del individuo en su opinión es importante y por lo tanto viene a contribuir a la decisión que podemos llegar a tomar al final del proceso. El dominio en el cual hagamos nuestras representaciones de las opiniones. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer opiniones, bueno, muy bueno, excelente, pero el dominio se refiere a que los valores que yo voy a tomar, porque yo lo puedo decir en lenguaje inglés, en español, en chino, mandarín, hacer las mismas opiniones, pero no estoy tomando en cuenta los valores en los cuales yo realmente estoy haciendo las opiniones. Por lo tanto, mis valoraciones tienen que ser entendibles por todos los miembros del grupo que están tomando la decisión. Además, tengo que tener establecidos diferentes criterios de evaluación para poder realizar la evaluación de las diferentes alternativas. Es decir, yo tengo que decir que una alternativa es mejor que otra en estos criterios. ¿Okay? O sea, no solamente esta alternativa es mejor que la otra porque yo así lo decido, sino que tengo que justificar por qué lo voy a hacer. Y otra cosa muy importante que tengo que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión en grupo es la heterogeneidad del grupo. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes saben que cuando tomamos decisiones en grupo, hay gente que tiene siempre mayor peso, su opinión, ya sea por sus presaberes, su misma experiencia, por el puesto que utiliza en el grupo para tomar decisiones. Por ejemplo, yo tengo a mi jefe, tiene una opinión, un peso, su opinión diferente a la mía, porque él tiene un nivel de responsabilidad mayor. O le puedo pedir la opinión a otra persona que tiene un nivel de responsabilidad inferior al mío, y por lo tanto, pues las opiniones todas son importantes, pero también importa el peso, el valor que tiene la importancia, en este caso, cada uno de los miembros del grupo para tomar una decisión. Y todos esos elementos que acabo de mencionar anteriormente se unen para poder evaluar el proceso de toma de decisiones en cada una de las alternativas que hemos establecido. Es decir, no estamos hablando que yo voy a tomar una decisión a la ligera. Tengo que tomar en cuenta diferentes factores del grupo que va a permitir tomar las decisiones. Eso lo estamos haciendo a nivel de nosotros, de personas, pero al final esta misma lógica tenemos que llevarla a los agentes inteligentes, a esos elementos artificiales que hemos mencionado anteriormente. Entonces, lo que estamos, la hipótesis que me establecí en el momento de la investigación decía que un modelo de toma de decisiones en grupo, en ambiente multicriterios, heterogéneos y lingüísticos,
basado en computación granular permitirá mejorar el proceso de selección de una alternativa en un entorno más real, consistente, realista y coherente. Estamos tomando como base que tenemos ambientes donde hay muchos criterios, los grupos son heterogéneos y estamos utilizando información lingüística, el lenguaje humano, para poder nosotros hacer la evaluación de las diferentes alternativas, para poder seleccionar la mejor alternativa. Ese es el proceso de la investigación que estamos haciendo. Y eso se va a poder llevar después a un agente inteligente, un agente artificial que va a permitir tomar decisiones. Es decir, aquí estamos hablando del futuro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que me propuse? Bueno, desarrollar un modelo de toma de decisiones en ambiente multicriterio, heterogéneo y lingüístico, y para ello debo de desarrollar primero un nuevo método para calcular el consenso. ¿Se acuerdan que el consenso es el nivel de acuerdo que tenemos en el proceso de toma de decisiones? Y también un nuevo método para poder seleccionar la mejor alternativa basada en computación granular. Hay diferentes modelos de toma de decisiones. Yo me estoy basando en un modelo de computación con palabras y computación granular. Ok. Mencionaba ejemplos en los cuales decíamos que nosotros tomamos decisiones cuando vamos a almorzar, cuando vamos a comprar un vehículo, cuando vamos a tomar a hacer elecciones en grupo. Aquí estamos básicamente en grupo, donde cada uno de los individuos pues hace sus valoraciones en desde diferente perspectiva, de sus propios presaberes. Ustedes pueden llevarlo, en este caso, llevar la analogía que van en una carretera y tienen un bus, un furgón, un pickup, un carro sedán, están tomando una decisión en un semáforo, ¿qué hacer? ¿Quién avanza primero? ¿Se detienen? Si se estaciona el vehículo para hacer una parada de buses, o sea, piensen que son agentes inteligentes que están tomando decisiones. Y cada uno de ellos tiene que dar sus opiniones para ver qué acción van a tomar y determinar cómo va a funcionar todo esto. Entonces, el primer modelo que tenemos es el modelo sobre el cual me estoy basando, donde tenemos que decimos nosotros cuál es el problema que tenemos. Queremos comprar un vehículo. Tenemos varias alternativas de vehículos. Hay un conjunto de expertos que evalúan las diferentes alternativas para tomar decisiones. En este caso, hay un moderador que está evaluando cada vez que yo genero las alternativas, yo evalúo el nivel de acuerdo que he logrado en el grupo y a partir de ahí, una vez que ya evaluamos el nivel de acuerdo en el grupo en torno a las diferentes alternativas que tenemos, nosotros podemos seleccionar una alternativa de solución. Este es el esquema general de una toma de decisiones y es el sobre el cual vamos a modificarlo para poder generar nosotros nuestro nuevo modelo. Partiendo de ello, podemos tomar en cuenta algunas características de la toma de decisiones en grupo. Número 1, el ambiente, la decisión, el número de criterios que vamos a tomar en cuenta, el número de agentes que vamos a tomar en cuenta y la importancia asociada a cada uno de ellos. Cuando hablamos de ambiente de decisión, estos ambientes pueden ser de certidumbre, de riesgo o incertidumbre. Cuando hablamos de certidumbre es que conocemos todos los valores. Por decir algo, yo hago un depósito a plazo y yo sé cuánto, con ese depósito a plazo cuánto es la tasa de interés que yo voy a estar ganando mensualmente y después que el plazo se vence, yo sé cuánto dinero voy a tener. Ese es un ambiente de certidumbre. En un ambiente de riesgo es un ambiente en el cual hay unas reglas de probabilidad que me permiten a mí determinar si puedo tener ganancias o no puedo tener ganancias en ese ambiente como tal. Y un ambiente de certidumbre, por ejemplo, ahí la aleatoriedad es importante, por ejemplo, invertir en la bolsa. No sabes si el mercado va a fluctuar o no va a fluctuar en torno a ello. Otra característica de toma de decisiones, como mencionaba, el número de criterios. En este caso, los criterios pueden ser de criterio único o múltiples criterios. Yo he tomado como base que sean múltiples criterios, es decir, yo puedo tener muchos criterios de evaluación de 1 a 1000 criterios de evaluación si es posible para evaluar una determinada alternativa. Obviamente no van a haber miles, pero sin dado caso el modelo soporta tener N cantidad de criterios de evaluación de una alternativa donde hay muchas alternativas. También pueden haber N alternativas. De igual manera, el grupo puede ser individual o en grupo la toma de decisiones. En el modelo se soporta que sean también N la cantidad de agentes que están participando en la toma de decisiones, no solamente para 3 o 4 o 5, pueden ser N cantidad de agentes que están evaluando N criterios en N alternativas en ambiente de decisiones de incertidumbre. Pero cada uno de esos agentes y criterios van a tener diferente nivel de importancia, como lo hemos mencionado. Entonces, el modelo como tal de inteligencia artificial en un modelo heurístico
vamos a ver que la heurística es un proceso de búsqueda de una solución no determinística, me permite a mí llegar a un punto en el cual tomo decisiones sobre ese conjunto de alternativas. Ok, vamos a ver. El consenso lo podemos modelar de la siguiente manera. Igual, decíamos, vamos a tomar un consenso. Tenemos un conjunto de alternativas, hay un conjunto de grupos, de personas que están participando en la toma de decisiones. Ese conjunto de personas que participan en la toma de decisiones expresan sus preferencias. En este caso, vamos a utilizar relaciones de preferencia para poder representar las opiniones de las personas. Y luego llegamos a un proceso cíclico de ronda de negociaciones donde nosotros comenzamos a medir el nivel de acuerdo que tiene el grupo en torno a las diferentes alternativas. Cuando yo tengo un nivel de acuerdo bastante alto, digo, el nivel de acuerdo es alto, entonces pasamos a un proceso de selección. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta en este caso la subjetividad humana. Recuérdense que todo es subjetivo. De igual manera, la información tenemos que manejarla subjetiva. Por eso es que nosotros necesitamos, en este caso, modelar la información a través de conjuntos difusos. Porque no estamos hablando de información precisa, sino que subjetiva. Tenemos que modelar precisamente el consenso y el significado mismo del consenso es importante establecerlo. Aquí estamos hablando de un consenso topológico donde en este caso lo que andamos buscando es encontrar el nivel de acuerdo en un grupo. Luego vamos a llegar a un proceso de consenso algebraico donde con el nivel de acuerdo que yo he obtenido voy a simplificar todas las alternativas en los diferentes criterios de evaluación y voy a llegar a una evaluación consolidada de las diferentes alternativas. Y en base a ello voy a hacer un proceso de selección de la mejor alternativa que soluciona un problema en particular determinada por el grupo. Medimos el nivel de acuerdo del grupo y con ese nivel de acuerdo del grupo evaluamos las diferentes alternativas para poder seleccionar la alternativa más conveniente. Esos dos procesos que acabo de mencionar se conocen en el contexto de computación granular como funciones de agregación y de explotación, donde primero creamos la relación de preferencia colectiva y luego evaluamos la que tenga mayor nivel de acuerdo para poder seleccionar la mejor alternativa. La representación de las preferencias, nosotros vamos a utilizar relaciones de preferencia en un entorno lingüístico para poder hacer evaluaciones como mejor, mucho mejor, peor o igual, o excelente, muy bueno, regular, muy bueno, o siempre, casi siempre, nunca. Esas son las representaciones que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar los diferentes criterios de las alternativas. Y las representaciones van a ser a través de matrices lingüísticas. Por eso nosotros vamos a seleccionar una representación de preferencia lingüística donde nos permitamos nosotros evaluar las diferentes alternativas en los diferentes criterios a través de expresiones lingüísticas. Eso a nivel humano, a nivel de, ¿cómo se llama?, de agente, van a ser a través de sensores. Por eso es muy importante que seleccionemos la mejor representación para evitar pérdida de datos. Acuérdense que el ruido puede generar también pérdida de datos. Entonces, esa información incompleta nos puede permitir a nosotros también generar una decisión que no sea tomar una decisión que no sea la más adecuada para el grupo. Por eso es muy importante el desarrollo de tecnologías de transmisión de datos como la 5G, que sean bastante potentes, que eviten la pérdida de información. Para poder hacer nuestras evaluaciones, no vamos a utilizar la lógica tradicional. ¿Cuál es la lógica tradicional que ustedes conocen? Bueno, la lógica tradicional que ustedes conocen son los operadores lógicos, por ejemplo, el AND, el OR, el NOT, el XOR y todos esos. Por ejemplo, al menos uno sea correcto, ¿cuál es? El operador OR, ¿verdad? OR. Todos son ciertos o todo es falso. Entonces aquí podemos hablar del operador AND. Estos operadores no nos funcionan a nosotros en este ámbito. Tenemos que utilizar mayoría difusa. Esto es un concepto de la lógica difusa y la teoría de conjuntos difusos, donde tenemos conceptos como la mayoría, más de la mitad, casi todos, menos de la mitad.
son aspectos que generan incertidumbre. Por lo tanto, ese tipo de operadores vamos a utilizar. Específicamente estoy utilizando dos tipos de operadores, el IOWA y el OWA. Un operador me va a permitir hacer el consolidado de las relaciones de preferencia con el nivel de acuerdo, y la otra me va a permitir establecer un ranking de las alternativas de mayor a menor para poder seleccionar las que tienen mayor nivel de acuerdo entre las operaciones. La consistencia, pues hay muchos métodos para evaluar la consistencia en el nivel de variabilidad de las opiniones. Entonces estamos utilizando una transitividad aditiva que nos permite determinar si nuestra opinión no genera contradicción al evaluar una alternativa con respecto a la otra y de la otra con respecto a la anterior. Es decir, que nuestras opiniones sean consistentes en las diferentes evaluaciones que hagamos en los diferentes criterios y las diferentes alternativas. ¿Ok? Aquí tenemos un poco de la metodología de computación con palabras, con la cual nosotros seguimos un proceso claramente establecido, la metodología que autocomprar, un proceso de análisis de problemas para generar diferentes alternativas, con un conjunto de criterios y expertos que nos permiten evaluar esas alternativas y seleccionar la mejor que nosotros consideramos conveniente. Este proceso lo hemos modificado nosotros también para poder generar un proceso más expedito, más rápido, y que nos permita a nosotros, nos facilite el proceso de toma de decisiones en su conjunto. Para ello nosotros vamos a tener estructuras de representación del modelo claramente definidas, utilizando operadores de agregación y operadores de selección que nos faciliten en este caso la selección de la mejor alternativa. Y nuestro modelo, como ustedes han visto, he hablado mucho de la parte de agregación y selección a partir de los operadores IOWA y OWA, lo he incorporado en este caso en el modelo. Es decir, el modelo que estaba previamente lo hemos ampliado para poder incorporar qué vehículo vamos a comprar. Ese vehículo entra a un proceso de toma de decisiones en grupo, donde se hacen las diferentes alternativas y evaluamos el nivel de acuerdo entre las personas que participan en la toma de decisiones, y luego hacemos un consolidado con ese nivel de acuerdo por cada criterio y alternativa, y le damos un proceso de explotación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros hemos hecho la representación de las opiniones de los diferentes expertos. Yo he hecho estamos tomando una decisión, pues ustedes pueden ver que hay un doctor, una enfermera, un cirujano, una persona de atención. Todos ellos son personas involucradas en un proceso de toma de decisiones, tanto médico o administrativo, y dan sus opiniones. Se ha demostrado que la evaluación por pares genera mucha información que contribuye a hacer evaluaciones más precisas en un proceso de toma de decisiones. Entonces decimos nosotros, la relación de preferencia de la gente de la alternativa 2 y en el criterio 1, tenemos estas evaluaciones, es igual, peor, la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, 4 con la 5. Hemos dicho que cuando una evaluación, cuando se evalúa a sí misma, pues el valor es 1. Si yo me evalúo yo mismo, el valor es 1 siempre. Entonces, por eso está esta línea horizontal así. Decimos la relación de preferencia de la alternativa 2 con el criterio 2, la relación de preferencia de la alternativa 2 con el criterio 3, y así están las diferentes alternativas, la 1 con la 2, la 1 con la 1, la 1 con la 2, la 1 con la 3, y así sucesivamente evaluando las diferentes alternativas en este diferente tipo de criterios. Veamos. Luego, una vez que ya tenemos la relación de preferencia, entramos al proceso de granulación. Y aquí utilizamos un algoritmo bien inspirado que es el enjambre de partículas. El enjambre de partículas es un conjunto de partículas que están en un elemento dimensional en el cual están convergiendo todos a nivel de la iteración del proceso, están iterando cada vez que una abeja, el enjambre de partículas de abejas, asumamos que es un patio con muchas flores, las abejas andan en todas las flores y andan detectando en cuál flor encontraron más polen. Ella va guardando cuál posición tiene mayor cantidad de polen y al final todas las abejas comienzan a converger donde existe mayor cantidad de polen. Aquí tenemos una representación bidimensional como eso está sucediendo, de tal manera que hay un movimiento de traslación y hay un momento de cada una de las abejas. Si ustedes se dan cuenta, hay la velocidad de la partícula, hay un proceso cognitivo donde se recuerda qué posición tiene, donde encontró mayor cantidad de polen la abeja, y hay un aspecto social donde sabemos que cuál es la mayor cantidad de abejas con mayor cantidad de polen que ha encontrado
la abeja en todo el espacio dimensional. Es decir, este tiene información de dónde encontró el agente mayor cantidad de polen. Y esta contiene información de dónde encontró el enjambre mayor cantidad de polen. Esto nos va a permitir a nosotros poder optimizar las partículas para poder determinar el nivel de acuerdo que nosotros tenemos. Y aquí podemos iterar ese proceso n cantidad de veces hasta que encontramos el nivel de acuerdo donde convergen la mayor cantidad de partículas, en este caso de abejas, en el espacio dimensional donde hay mayor cantidad de polen. Y para mí ese será el nivel de acuerdo obtenido. Entonces tenemos un modelo de toma de decisiones de optimización basado en el enjambre de partículas, donde la salida de este algoritmo no determinístico, de esta heurística, es el mayor nivel de acuerdo que puedo llegar a tener. También hay una inercia de la partícula, porque a medida que voy llegando a un punto donde todas las abejas van convergiendo, donde hay mayor cantidad de polen, pues también la partícula tiene que detenerse. Porque ya encontramos donde hay mayor nivel de acuerdo. Aquí tenemos un algoritmo para evaluar mi función de rendimiento y el criterio de optimización que yo tengo, donde tengo mayor consenso y mayor consistencia, ¿verdad? Entonces tenemos mayor consenso, mayor consistencia, o 1 es consenso o 2 es consistencia. ¿Se acuerdan que también decíamos que íbamos a establecer un nuevo método para calcular el consenso y la consistencia? Bueno, eso se representa a través de O1 y O2, que lo vamos a tener más adelante. En el algoritmo aquí está. ¿Qué es R? ¿Qué es sigma? En este caso, sigma es una función de rendimiento y la función fine que tenemos acá. Entonces, veamos cómo funciona cada uno de ellos. El consenso lo calculamos procesando esas relaciones de preferencia a un nivel numérico para poder obtener una matriz de similitud, una matriz de consistencia o un criterio de consistencia, entre otras cosas, solamente para obtener el consenso de la partícula. Y luego evaluamos el criterio de optimización de esa partícula para ver si hemos logrado la meta que hemos obtenido en el nivel de la función fitness. Luego tenemos también un nuevo método para evaluar la consistencia, que es este que estoy presentando acá, donde tomamos en cuenta los diferentes criterios en una determinada alternativa con diferente agente y nivel de importancia, y siempre tenemos nuestro criterio de optimización, donde O1 es el consenso y O2 es la consistencia. Entonces, esto que está acá se reduce a O2, que es el que está allá. Y el que estaba mostrando anteriormente, todo esto es consenso, se reduce a O1. Y en nuestro criterio de optimización se calcula de esta manera. Entonces, al final de este proceso determinístico, yo voy a obtener el nivel de acuerdo que tengo en torno a una alternativa con diferentes agentes evaluando diferentes alternativas. Entonces, tenemos diferentes agentes dando sus relaciones de preferencia, luego paso a un proceso de optimización donde yo logro obtener el nivel de acuerdo de todas estas relaciones de preferencia. Esas relaciones de preferencia yo las meto después a evaluar en los siguientes operadores que vamos a tomar en cuenta como proceso de selección. Y es este que tenemos acá, donde hacemos un nuevo proceso de selección. Este también ha sido modificado para nuestra investigación, y un nuevo proceso de selección, donde tenemos los grados de dominancia de un operador con respecto al otro en las diferentes relaciones de preferencia que hemos obtenido, para poder hacer el ranking que les había establecido de una alternativa de mayor a menor y poder seleccionar aquella alternativa que tiene mayor consenso en cada uno de los criterios en las diferentes alternativas. Y esa es la que vamos a seleccionar nosotros como la más conveniente. Luego que una vez que hicimos el modelo, hicimos un experimento que nos permitió validar ese escenario que habíamos creado. Creamos un escenario de 4 expertos con 3 criterios cada una de las 5 alternativas que tenemos. Es decir, tenemos 5 alternativas que van a evaluar, perdón, tenemos 4 expertos que van a evaluar 5 alternativas y cada alternativa la vamos a evaluar en 3 criterios. ¿Ok? Podríamos decir, estamos evaluando una biblioteca, donde la va a evaluar el decano, el director de escuela y un estudiante y un profesor. Los criterios de evaluación van a ser la cantidad de libros, el espacio para consultas y podríamos decir la ubicación donde se encuentre. En las diferentes alternativas podemos decir la facultad de Derecho, la facultad de Ingeniería, la facultad de Idiomas, las diferentes bibliotecas que hay, ¿verdad? Entonces comenzamos a evaluar. Ustedes pueden ver que para un profesor tiene un nivel de importancia el espacio
de una biblioteca y tiene mayor cantidad de importancia la cantidad de textos que hay. ¿Okay? Y para el estudiante puede ser más importante el espacio y la ubicación donde se encuentre. Entonces, hay diferentes niveles de importancia. Entonces, en el experimento hemos tratado de emular ese ejemplo, entre otros que hemos puesto también, para evaluar alternativas. El enjambre de las partículas que nosotros tomamos en cuenta son 200 partículas que participan en la toma de decisiones para poder optimizar, y vamos a hacer 400 iteraciones. Y aquí hicimos diferentes variables, parámetros del modelo que hemos creado para poder tener diferentes representaciones utilizando operadores de mayoría difusa y también de los cuantificadores y los grados de dominancia. Cuando nosotros optimizamos el enjambre, llegamos a un nivel de acuerdo donde después de 250 iteraciones, si ustedes se dan cuenta, ya habíamos llegado a un nivel de acuerdo. Es decir, ya habíamos encontrado en el enjambre de partículas un nivel que ya no se movía y por lo tanto ya no se pudo seguir optimizando. Quiere decir que el nivel de acuerdo de este grupo en torno a las alternativas es de 0.8214. Con ese valor que hemos obtenido, que es el nivel de acuerdo, evaluamos las diferentes alternativas y podemos nosotros crear nuestra matriz consolidada de alternativas para poder seleccionar la mejor alternativa. Todo esto está ocurriendo en un proceso sistemático de segundos, en un proceso distribuido de datos. Luego evaluamos la consistencia y el consenso, cómo fue su comportamiento con diferentes valores de sigma, y podemos ver que a mayor consenso tenemos un mejor resultado, y a medida que la consistencia era menor, en este caso a 0, el nivel de consenso fue mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tipo de decisiones vamos a tomar en ese sentido. Todo esto el ejemplo que les puse de una calle donde van buses, van picas, van carros sedán, todo eso está corriendo en cuestiones de milisegundos, está procesando toda esta información de una forma distribuida, y eso es el futuro que llevamos. Cómo nosotros poder tomar una decisión en instantes. Obviamente, los seres humanos lo hacemos de una forma tan natural, pero también los procesos de toma de decisiones racionales llevan un poco más de procesamiento de información. Entonces, algunas conclusiones. En nuestro modelo, a diferencia de la computación por palabra semántica, nosotros tenemos que establecer, aquí nosotros no establecemos el orden en el cual nosotros podemos dar nuestras preferencias, las podemos dar de cualquier forma, no de una forma, ahora voy a explicar todas las que son muy buenas, ahora todas las que son regular. No, yo las puedo dar en cualquier momento. Esta alternativa es mucho peor que la anterior, esta es excelente que la anterior, y así sucesivamente. No hay un orden para poder hacer ese tipo de representación de información, la puedo hacer en cualquier momento. Entonces, con este nuevo modelo nosotros podemos hacer nuestra representación de la información de una forma aleatoria. Sobre el método de calcular el consenso, es similar a los métodos que ya existen en este momento, solamente que estamos tomando en cuenta que ahora los métodos para calcular el consenso toman como base que son multicriterios y son heterogéneos, que es algo que no existe en este momento en el mundo, y nosotros estamos ampliándolo con nuestro modelo, ¿verdad? Que ya toma en cuenta que para evaluar una alternativa tomamos en cuenta muchos criterios y el ambiente es heterogéneo, que hay diferentes niveles de importancia. Y para el método de selección concluimos también que nos hemos basado en los operadores Iowa tradicionales que están en este momento, solamente que aplicándolo a entornos multicriterios y heterogéneos, para poder hacer en este caso un símil de cómo realmente se comportan los procesos de toma de decisiones en la vida real. Algunos trabajos futuros que tenemos nosotros pendientes. Esto que estamos aceptando en este momento es un trabajo futuro de mi tesis doctoral. Es decir, ahora yo estoy tomando en cuenta la heterogeneidad y el nivel de incertidumbre. En mi tesis doctoral no tomé en cuenta esos elementos. Aquí lo estoy ampliando. ¿Qué otros trabajos futuros podemos generar a partir de lo que estoy presentando en este momento? Bueno, proceso de granulación. Se puede tener diferentes tipos de modelos que nos permitan a nosotros poder mejorar el proceso de una relación de preferencia. Además, cómo controlar la cantidad de aumento de los participantes en el proceso de toma de decisiones en grupo considerablemente. Por ejemplo, hace como 3 años, 4 años vi una versión de juegos de invierno
y vi una gran cantidad de drones en el espacio, y esos drones creaban figuras en el espacio, en el cielo, de atletas. Pero todo eso estaba programado ya. La idea es que, imagínense ustedes un enjambre de drones, cómo hacer que esos drones decidan hacia dónde ir sin colisionar unos con otros. Eso es inteligencia artificial porque sería un proceso automático en el espacio dimensional. Entonces, cuando esa cantidad de agentes aumente, ¿cómo vamos a tratar nosotros la toma de decisiones para poder procesar la información que genera cada uno de ellos y decidir hacia qué ruta de acción tomar? Y otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta nosotros es enfocar la eficacia, la integridad y la seguridad en los procesos de decisión distribuidos sin necesidad de una autoridad central. En este momento tenemos una máquina, llamémoslo de esa manera, que evalúa el nivel de acuerdo. Es decir, los vehículos van en la carretera, los buses, pickups, sedán y todos los que pueden ir consolidados. Pero va a haber una persona, como el ejemplo que les puse yo del modelo, que se encarga de medir el nivel de acuerdo. Ahora, un futuro no muy cercano, no muy lejano, perdón, sería que el nivel de acuerdo lo tomen entre ellos. Sí, que exista una persona, un moderador que esté midiendo el nivel de acuerdo. Y ese es un trabajo que todavía está pendiente todavía. Muy bien. Entonces, básicamente lo que les quería explicar en base a este trabajo que estamos realizando y los trabajos futuros que estamos pendientes por realizar. Es decir, la toma de decisiones, como posiblemente algunos habían considerado, estaba basado en base de datos, en reportes, pero eso es una toma de decisiones individual. Estoy hablando de una toma de decisiones en grupo, donde agentes inteligentes toman decisiones para poder tomar una ruta de acción. Bueno, me quedaría hasta ahí. Creo que todavía tengo espacio para preguntas. Van a disculpar que iba bastante rápido. Me salté algunas explicaciones por el tiempo, ¿verdad? Creo que cumplí con los 45 minutos, licenciada. Ok, muchas gracias, ingeniero, por su ponencia, muy interesante. Espero que los jóvenes pues tomen en consideración todo lo que viene más adelante, ¿verdad? En nuestras tecnologías. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes para el doctor? Yo le digo siempre ingeniero porque somos compañeros de trabajo y fregando, pero él ya es un doctor. Es que, ¿alguna pregunta de parte de ustedes al ponente, por favor? Se la puede hacer para que él pueda responder. ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Si no hay dudas, porque no se entendió, quizás. A ver. A ver. Ajá, ¿alguna duda, joven? Bueno, gracias, dígame. Doctor, tengo una consulta. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Dime, Durán. Sí, con respecto al Machine Learning y el Deep Learning, esto siempre va de la mano con la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, digamos, para estos casos, digamos, para casos de toma de decisiones en un cúmulo de datos, por ejemplo, podríamos predecir lo que sería esto de pérdidas, por poner un ejemplo, de pérdidas de energía, de energía en un sistema de distribución o de las distribuidoras de energía. ¿Es así? ¿Se podría hacer eso o no? ¿Cómo no? Claro, lo que pasa es que en este caso el Machine Learning y el Deep Learning son tecnologías que nos permiten a nosotros trabajar sobre datos. Su mismo nombre lo indica, se llama aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Esta tecnología lo que hacen son implementar algoritmos de inteligencia artificial que ya están establecidos, por ejemplo, algoritmos de regresión lineal, de redes neuronales, de clasificación, de segmentación, de clusterización, pero son algoritmos de inteligencia artificial generales. Entonces, lo que hace el Machine Learning es, como su nombre lo indica, es con el conjunto de datos que yo tengo, que pueden ser gigas, teras, penta, con ese conjunto de datos, yo entreno mi algoritmo, entreno mi modelo. ¿Qué significa? Que el algoritmo de regresión lineal puro, como lo tengo en este momento, me va a dar un resultado, pero ese resultado posiblemente no sea un resultado que esté de acorde a mi institución,
¿Me explico? Pero si yo ese algoritmo, yo lo entreno con el conjunto de datos que yo poseo en mi institución, la curva de resultado que me tire el algoritmo de regresión para hacer un pronóstico va a ser más suavizada en función de mis propios datos. Entonces, lo que hace Machine Learning es aplicar algoritmos de inteligencia artificial, entrenándolos con tus datos para poder hacer información cada vez más precisa a tu conjunto de datos empresariales. No sé si me explico en ese sentido. Sí, sí, doctor. Y adicional, por lo menos los bots que conocemos, digamos, para redes sociales o cosas así, ¿ocupan esta misma tecnología? Sí, claro, lo que pasa que, mira, inteligencia artificial hay muchas áreas de aplicación. Yo te estoy dando solamente una área, una arista de aplicación, ¿ok? Hay gente que desarrolla inteligencia artificial para Machine Learning. Bueno, de hecho, yo estuve haciendo una estancia doctoral en la Universidad de Granada, que es una de las universidades top de inteligencia artificial a nivel mundial. Estuve allá aproximadamente 2 meses y me encontré con una gran cantidad de doctores que desarrollan algoritmos y modelos de Machine Learning específicamente, donde después vienen los usuarios finales, utilizan esos modelos y ponen a entrenar los modelos para que se adapten a sus datos. Entonces, lo que yo he mostrado en este momento es ciencia, es decir, algo que no existe, algo que se tiene que, ¿cómo se llama?, adaptar para hacer aplicaciones reales. En cambio, cuando se habla de Machine Learning, en este caso, aplicando los algoritmos, lo que están haciendo son aplicaciones de esa tecnología, de algo que ya fue elaborado. Entonces, estos amigos que te menciono, de la Universidad de Granada, ellos desarrollan los modelos y los algoritmos de Machine Learning para que vengan después los usuarios y utilicen esos modelos para aplicar la inteligencia artificial sobre sus datos. ¿Ok? Ok, doctor, me quedó claro. Ok, entonces sí, tú puedes aplicar esos algoritmos y los entrenas con los datos que tenés para poder suavizar los resultados de acuerdo al tipo de información que tiene tu empresa, para poder hacer información más precisa. Por eso tú vas a escuchar mucho el tema de ¿cómo se llama?, de entrenamiento del modelo, porque los modelos deben entrenarse. Ahora bien, con respecto al tema de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, se utiliza mucho el concepto de redes neuronales para el tema de reconocimiento. Por ejemplo, tengo unos compañeros en el Instituto de Costa Rica donde ellos desarrollan procesamiento de imágenes para detectar, para a partir del procesamiento de imágenes, placas de rayos X, poder detectar enfermedades degenerativas, tanto por el cáncer o otro tipo de males, ¿verdad? Procesamiento de imágenes te permite hacer este tipo de diagnósticos y es el futuro que tenemos. Pero eso parte de aplicar redes neuronales que te permiten ir a consultar una gran cantidad de información que te permite reconocer si es una enfermedad o no es una enfermedad. Entonces, como repito, esto es un campo bastante amplio y yo solamente estoy en una pequeña arista de toma de decisiones, ¿verdad? Pero tienen que haber expertos para todo ese tipo de cosas. El tema de visión artificial es otra área completamente grande. ¿Ok? ¿Habrá alguien más? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No hay? Bien. Muchas gracias por haber estado acompañado, más que todo nos hayan acompañado a este seminario. Espero pues haya sido de mucho agrado para ustedes, al igual que el conocimiento que hayan adquirido. Gracias, Edwin, por habernos dado tu experiencia, tus conocimientos en esta área, pues, y esperamos pues que siga adelante y éxito, ¿verdad?, en sus investigaciones próximas. Muchas Bien, gracias. jóvenes, muy buenas tardes. Nos vemos en otros seminarios que se va a estar brindando, ¿verdad? Estén pendientes, si están inscritos en nosotros, pues ahí vamos a estar y invitarlos siempre a que nos acompañen o vean se inscriban a los seminarios que se están brindando, pero esos son seminarios pagados, ¿verdad? Donde van a tener 4 horas de práctica al 100%. Y pues esperemos pues que le gusten mucho. Bien, Perdón, buenas tardes licenciada, a un todos. comercial.
Al final de mayo voy a dar una presentación técnica, ya no de resultado de investigación, va a ser técnica sobre el uso del lenguaje R en la inteligencia artificial. Así que las personas que estén interesadas, a finales de mayo tengo programada una conferencia de cómo podemos utilizar el lenguaje R para aplicar la inteligencia artificial en los sistemas. Así que está abierta la invitación también. Este Ok. seminario gratuito. Exacto, esperemos pues que todos estén atentos y que aprovechar al máximo estos seminarios que estamos brindando de parte de la Escuela de Informáticas. Gracias a todos, muy buenas tardes. Nos vemos para el próximo seminario. Saludos. Saludos. Muchas gracias. José Peña tenía una palabra ahí. No lo había visto. Ok, perdón. Tengo a José Peña con la mano levantada. ¿Qué pasó? José Peña, ¿me escuchas? Tiene el micrófono abierto, pero no se le oye. No se le escucha, José Peña. Perdón, no lo vimos la mano levantada. Hola, Hola. Hola. Sí, ¿me escuchan? sí, Hoy sí, sí. sí. Una pregunta, ¿cómo podemos relacionar el tema de de la inteligencia artificial con el famoso tema que se va a dar teóricamente de la singularidad tecnológica? Bueno, yo desconozco ese tema. Te mentiría si te doy una respuesta sobre eso. No estoy familiarizado con el tema. Ok. Sí. Como te repito, es bastante amplio y realmente darte una opinión sobre eso no podría. Ya yo me enfoco solamente en toma de decisiones, que es mi área de especialización. Ok. Sí, Gracias. para no, no irme por otro lado, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, gracias.